Es Miguel Trenco y esto es Respiración Funcional. En otros vídeos os he explicado la importancia de respirar de forma funcional, porque lo contrario es una disfuncionalidad. Lo contrario es que el sistema realmente no está siendo utilizado eficientemente. Lo que vamos a hacer hoy es explicar un poco en qué consiste esa respiración disfuncional, qué produce la respiración disfuncional y de qué manera nosotros podemos empezar poco a poco a crear una funcionalidad en el sistema. Una funcionalidad que al final, como resultado, vamos a obtener armonía en nuestra salud, un estado de salud excepcional, al margen de que hagas más o menos ejercicio físico, al margen de que te alimentes bien. Obviamente, si haces esas dos cosas, pues va a ser un complemento extraordinario. Y a su vez, pues bueno, si vives en el campo, pues mucho mejor. Y si vives en la ciudad, pues bueno, también las buenas prácticas, los fines de semana también, o en tu tiempo libre, también pueden un poco equilibrarte. La respiración funcional, en esencia, consiste cuando nosotros rebajamos el volumen de la respiración. Por lo normal, o sea, de manera normal, la mayoría de las personas respiran de forma disfuncional porque toman demasiado aire, toman excesivo aire. Y sobre todo, toman aire, especialmente cuando hacen deporte, cuando corren, respiran por la boca. Bueno, respirar por la boca hay que olvidarse por completo. ¿Por qué? Pues porque la boca no está diseñada para respirar. La boca está diseñada para hablar, para comer, pero no está diseñada para respirar. Lo que está diseñado para respirar es la nariz. ¿Qué ocurre cuando nosotros respiramos a través de la nariz? Pues ponemos en marcha un agente químico súper poderoso que tiene nuestro cuerpo, que se llama el óxido nítrico. ¿Y qué hace el óxido nítrico? Pues el óxido nítrico, en primer lugar, lo que hace es termorregular el sistema. Es decir, evitar, primero, que los patógenos, las bacterias, puedan producirnos enfermedades, ¿vale? Como una especie de agente destructor, como una pantalla, ¿no?, antimisiles. Y a su vez, lo que va a facilitar es ese intercambio, va a llevar el oxígeno a las diferentes partes de los pulmones. Con lo cual, el óxido nítrico es absolutamente necesario para que se cree una buena funcionalidad respiratoria. Pero ¿cómo se pone en marcha el óxido nítrico? La única manera de ponerlo en marcha es respirando a través de la nariz. Porque la nariz es el órgano diseñado exclusivamente para respirar, no la boca. Por tanto, lo primero que tienes que tener en cuenta es que tienes que dejar de respirar por la boca. Si respiras por la boca, por favor, deja de respirar por la boca. Si crees que no respiras por la boca, intenta observarte un poco más, porque presumiblemente, cuando haces tareas un poco más físicas, seguramente abrirás la boca. ¿Y qué es lo que ocurre cuando abres la boca? Normalmente tienes la sensación que tienes más sed. ¿Por qué? Porque te deshidratas. Cuando tú respiras a través de la boca, lo que haces es deshidratarte y a su vez no creas una termorregulación en el sistema. Es decir, te enfrías. Por eso, la mayoría de las personas mayores, mis padres, por ejemplo, cuando respiran normalmente por la boca y siempre están helados. Siempre están helados, no utilizan el óxido nítrico. Al no utilizar el óxido nítrico, al no utilizar la nariz para respirar, no se termorregula el organismo. Es decir, la circulación sanguínea no fluye como debe de fluir porque no se produce un intercambio gaseoso correcto, que ya explicaremos eso con detalle en qué consiste y qué es lo que lo produce. Entonces,
El primer elemento a considerar y a tener en cuenta es olvidarnos de respirar por la boca, de manera categórica y sin excepción. Incluso cuando hacemos deporte, tenemos la tendencia que, aunque vayamos a un ritmo no excesivamente exagerado, tenemos la tendencia a respirar por la boca. Ayer mismo estaba observando a 2 corredores que estaban jadeando literalmente, exhaustos, porque estaban respirando por la boca. Me fijé que estaban respirando por la boca. ¿Qué ocurre cuando respiras por la boca? Te hiperventilas. Inhalas excesivamente gran cantidad de oxígeno que no va a ninguna parte, se queda en una cámara vacía. El cuerpo solamente es capaz de absorber el 10% del oxígeno. Solamente el 10%. ¿El otro dónde va? Pues se queda en un espacio vacío, no va a ningún sitio. Entonces tú, en la medida que te vas hiperventilando, vas inhalando excesivo oxígeno, grandes cantidades de oxígeno. Habréis oído montones de veces que la gente dice: toma una gran bocanada, respira profundo. No, hay que respirar profundo. Hay que respirar suave, profundo y armónicamente. No, nunca. Eso no sirve para nada. Desequilibra el sistema por completo. El sistema tiene una frecuencia de armonía. Esa armonía es lo que puede realmente absorber. Si tú le das un pico, esa absorción no va a ningún sitio. No tiene ningún efecto sobre el organismo. Es más, sí, tiene un efecto. Tiene un efecto porque crea una disfuncionalidad. ¿Por qué? Pues porque va a bajar considerablemente el nivel de CO2 en sangre. Y ahí ya vamos a dedicar varios capítulos explicando eso detalladamente, para que entendáis perfectamente el poder del CO2 en el cuerpo. Es absolutamente fundamental. Pero lo que quiero que os quede claro, o por lo menos que entendáis, es que la boca no está diseñada para respirar. No está diseñada para respirar. Por tanto, lo primero es empezar a respirar por la nariz. Intentar ser consciente y a lo largo del día respirar solamente por la nariz. Solamente por la nariz. ¿Qué ocurre con la noche?, me preguntaréis. Pues claro, aquí estamos hablando de una respiración funcional, que yo os he ido diciendo en los primeros vídeos, incluso en los posts que he publicado en mi blog, es que estamos hablando de una respiración de las 24 horas. Claro, si por ejemplo yo acabo de salir de una clase de yoga y estoy respirando con mi diafragma, pero resulta que cuando salgo de la clase de yoga vuelvo a respirar de forma normal, y tu forma normal es la forma que ya tienes automatizada, quizá desde tu niñez, que es respirar por la boca, todo el efecto positivo que has realizado durante el ejercicio luego se pierde, no va a ningún sitio, con lo cual se crea la disfuncionalidad sobre disfuncionalidad. Es decir, no hay ningún tipo de ganancias. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando yo empiezo a ser consciente las 24 horas del día? Pues las 24 horas del día lo que va a hacer es, primero, evitar que siga hiperventilándome. Evitar que siga respirando a través de la boca. ¿Vale? Con lo cual, establezco un cortafuegos. Pongo en marcha mi óxido nítrico. Que eso es lo que yo quiero. Que el óxido nítrico, que es la barrera protectora, el escudo antimisiles para que no entren patógenos en mi cuerpo. Y además, ¿es el qué? Es el gas que me ayuda a repartir a través de mis pulmones y llega hasta mis capilares el oxígeno, que se encarga de llevar esas moléculas de oxígeno a los alveolos. Ese óxido nítrico necesitamos que esté operativo. Y para que esté operativo, tenemos que ponerlo en funcionamiento. Es decir, tenemos que respirar por la nariz. En consecuencia, vamos a respirar por la nariz las 24 horas del día. ¿Y en la noche? ¿Qué vamos a hacer la noche? Pues la noche es muy sencillo, aunque no lo parezca. Como dije en el anterior vídeo, no debemos nunca de ponernos en una posición hacia arriba para dormir. ¿Por qué? Porque el diafragma no puede trabajar bien. Vosotros mismos experimentarlo, poneros de lado y poneros boca arriba. E intentar ser conscientes unos momentos de hacer una respiración suave pero profunda, ¿vale? Y una exhalación más larga que la inhalación, y notaréis que si estáis de lado, vuestra respiración va a ser mucho más cómoda. Muchísimo más cómoda. Y es lo que realmente necesita el organismo, el cuerpo, en este caso los pulmones y el diafragma, para respirar mejor. Pero obviamente no es la mejor postura tampoco la cama.
lo más adecuado sería ponerse unos almohadones o una cuña en la cama para sobreelevar. Lo mismo que cuando vamos a los hospitales, que observamos que los enfermos tienen una cama automatizada que lo que hace es inclinarse un poco. Pues eso sería la postura correcta. Pero bueno, si no es así, te puedes poner unos cojines, sobreelevarte un poco, con lo cual vas a poder respirar muchísimo mejor. Pero bueno, estamos en la noche. ¿Qué podemos hacer por la noche? Pues por la noche en las farmacias venden una cinta, se llama Microporo 3D, es un esparadrapo. Nos ponemos el esparadrapo, lo pondremos aquí, daremos un tutorial expresamente para que veáis esto, ¿vale? Lo ponemos, obviamente, casi, si tú no estás acostumbrado, quizás te notes raro, que es lo normal que te va a ocurrir. Pero lo que puedes hacer es 20 o 30 minutos antes, en el comedor, antes de cuando ya estás cogiendo un poco la relajación, pues te pones el esparadrapo en la boca, pruebas un poco y luego ya te vas a la cama. O te vas al cuarto de baño, te cepillas los dientes bien y después te vuelves a colocar el esparadrapo. Pruebas. Obviamente, esto no sirve para todo el mundo de entrada. ¿Por qué? Pues porque hay gente que el grado de hiperventilación es súper elevado. Y al tener un grado de hiperventilación muy elevado, probablemente tenga apneas de sueño, tenga ronquidos, tenga otras manifestaciones múltiples, ¿vale?, que son síntomas de enfermedad. En este caso hay que ir poco a poco, hay que ir de forma gradual. No se puede... esto no sirve para todo el mundo por igual. Es decir, cada uno tiene una condición física y esa condición física está muy determinada por el tipo de respiración que tiene. Es decir, si tiene un grado de disfuncionalidad muy elevado, si se ha hiperventilado durante mucho tiempo y además pues tiene sobrepeso, además no hace deporte, además tiene unos niveles de estrés muy elevados, presumiblemente esa persona cuando se vaya a dormir se hiperventilará en grado superlativo. Con lo cual, los efectos que se van a derivar de ahí van a ser, no va a ser nada positivos. Bueno, lo importante es que probar un poquito, os ponéis el esparadrapo, ya haremos un tutorial ex profeso para explicar cómo hacerlo paso a paso, yo haré una demostración, pero ahora solamente quiero una cosa, que intentéis al menos ser más conscientes de vuestra respiración solamente nasal, cerrar la boca durante el día, cuando hagáis deporte intentar respirar solamente a través de la nariz. Si veis que os ahogáis, ¿vale?, que estáis realmente acelerando demasiado el ritmo, entonces hay dos cosas, o bajáis el ritmo o podéis abrir un poco la boca, pero enseguida otra vez normalizar vuestro ritmo respiratorio solamente con la nariz. Bueno, creo que hay muchísimo contenido que explicar, muchas cosas. La respiración es algo que realmente tiene mucha sustancia y muchas cosas que debéis de conocer y entender. Y bueno, iremos poco a poco. Si crees que te ha sido útil este vídeo y crees que te puede servir de ayuda, ¿no?, en tu vida, pues dale al like. Y si quieres llevarlo un paso más, suscríbete a mi canal. Gracias.